Johan Cruyff, considerado como una de las figuras esenciales de la historia del fútbol, el estilo de juego y su filosofía han influenciado a entrenadores y jugadores de la talla de Pep Guardiola, Arsène Wenger, Eric Cantona y Xavi Hernández. Los recientes éxitos del fútbol español, tanto a nivel de club como a nivel internacional, han sido considerados por muchos como el evidente resultado del impacto de Cruyff en el fútbol contemporáneo. También recuerda su infancia como futbolista y como persona, de su crecimiento futbolístico y anímico, y del club de su vida, el Ajax de Ámsterdam. También recuerda su primera expulsión como futbolista, el juego total del Ajax de esa época y los trofeos conseguidos como la Copa de Europa. Recuerda una de sus mejores etapas, tanto futbolística como familiar, casándose con su mujer Dani y teniendo una buenísima relación con los padres de ella. Más tarde, con su mujer, tuvo a sus 3 hijos Susila, Jordi y Chantal. En su mejor etapa futbolística, el Barcelona decidió ficharle por 2 millones de euros. Allí fue donde se encontró con su gran amigo Rinus Michels. Su fútbol acabó donde empezó, en el Ajax de Ámsterdam, el club de su vida. Más tarde se fue a la Major League Soccer de Estados Unidos, donde también fundó su fundación, la Cruyff Foundation. Muchos años después, fichó por el Barcelona como entrenador. Allí fue donde ganó una ansiada liga, después de 14 años sin ganarla, y la primera Copa de Europa de la historia del Fútbol Club Barcelona. En 1991, Cruyff se sometió a cirugía cardíaca y abandonó el tabaco, un hábito que lo había acompañado toda su vida. Sustituyó los cigarrillos por chupa chups. La Cruyff Foundation, pensada para proporcionar a los niños discapacitados y desfavorecidos la oportunidad de practicar el deporte, fue la pasión de Cruyff una vez apartado del fútbol. Por último, en marzo de 2016, Johan Cruyff falleció tras una corta batalla contra el cáncer de pulmón. El encuentro amistoso entre Holanda y Francia, que se disputó días después, se detuvo en el minuto 14 para conmemorar su muerte.